Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de las causas roles 4.631, luego la causa rol 4.901 y enseguida la causa rol 5.172, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo transitorio inciso primero de la Ley 20.791, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores. En primer término, la relación versará sobre la causa rol 4.631 entablada por Inmobiliaria y Comercial Quilicura Limitada. Tiene la palabra don José Francisco Leyton, relator. Adelante. A la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia suspendida en razón del requerimiento de inaplicabilidad. En razón de lo expuesto, son 4 los conflictos de constitucionalidad que señala la parte requerente en la eventualidad de ser aplicada la normativa impugnada en la ya anotada gestión pendiente, actualmente sustanciándose ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Sitúa dichos 4 capítulos de constitucionalidad alegados en el requerimiento desde el artículo 19, numerales 24, 26, 20 y 21 de la Constitución. En primer término, infracción al derecho de propiedad. Refiere que la declaración no aparece conforme a un fin constitucional, puesto que se trata de una medida que tiene un fin distinto a la expropiación, esto es, impedir el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Se ha vulnerado con la aplicación eventual de esta norma el ius edificandi incorporado a su patrimonio luego de que fuera declarada la caducidad de la Declaratoria de Utilidad Pública en 2010, asignándosele normas urbanísticas en 2013 con el consiguiente otorgamiento de los necesarios permisos para la construcción. Este derecho que comprende no solo la posibilidad de construir, sino que también de disponer del bien fundamental en proyectos de naturaleza inmobiliaria. Así, este gravamen está sujeto, comenta el actor, a la decisión de la autoridad que no tiene, en este caso, por finalidad materiar las previsiones del plan regulador, sino que, por el contrario, impedir el ejercicio de facultades del dominio sin otorgar indemnizaciones por el daño patrimonial efectivamente causado. Existe, de esta forma, una privación del dominio sin la necesaria indemnización del perjuicio.
En segundo término, alega vulneración a la esencia del derecho de propiedad con análisis de texto desde el artículo 19, numeral 26 de la Constitución. Reseña que la medida conlleva que ésta sea desproporcionada respecto del fin perseguido, ya que su efectividad no se traduce en que el bien se expropie, impidiendo así el ejercicio de las facultades del dominio y el desarrollo de una actividad económica lícita, ejercida por su parte. Por ello, la aplicación de esta norma no supera el test de proporcionalidad, no siendo un medio apto o idóneo para alcanzar el fin perseguido, menoscabando con ello en su seno el derecho de propiedad. Tercer capítulo alegado, transgresión al derecho a la igual repartición de cargas públicas, desde el artículo 19, numeral 20 de la Constitución. Refiere que la norma produce resultados gravosos y desproporcionados. Los lotes se encuentran afectos, pero no para materializar su expropiación. No hay un adecuado balance entre las consecuencias desfavorables para el propietario y la ganancia social involucrada, con un resultado más bien nulo. No habrá expropiación ni tampoco área verde. La declaratoria supone una carga para su parte carente de razonabilidad a la luz de estos criterios. Es una medida del todo gravosa y desproporcionada que no asume ningún tipo de balance conforme a la exigencia de la Constitución. Y finalmente, la parte requirente alega vulneración al derecho a desarrollar una actividad económica que prevé el artículo 19, numeral 21 de la Constitución. Comenta que en este caso su parte ha seguido todos los pasos necesarios para el desarrollo de su proyecto inmobiliario, pero dado el escenario ya expuesto, resulta casi imposible que alguna persona se interese en comprar alguno de los inmuebles sabiendo que existe la posibilidad de que estos sean eventualmente expropiados. Así, la norma genera una carga carente de justificación o fundamento. Solo tiene por finalidad, en este caso, impedir el desarrollo de su proyecto, situación conocida a su turno, comenta latamente también por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por estas consideraciones solicita que sea acogido en todas sus partes la acción de inaplicabilidad incoada a Fojas 1. Conferidos traslados de fondo a las demás partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionales interesados, a Foja 195, con fecha 15 de junio recién pasado, en representación de la ilustre Municipalidad de Quilicura, el Consejo de Defensa del Estado evacúa traslados solicitando la desestimación del requerimiento de inaplicabilidad. Comienza su traslado haciendo un análisis de la normativa en materia de planificación urbana, luego precisando lo que entiende por ámbito normativo de la Ley 20.791 y luego pasando revista a los 4 capítulos de inconstitucionalidad alegados en el requerimiento, señalando que la norma es plenamente conforme a la Constitución, por lo que solicita que estos sean íntegramente desvirtuados. En primer término, refiere cuestiones atingentes a la impugnación al artículo 19, numeral 24 de la Constitución. Refiere que constituye un gravamen toda afectación a utilidad pública, pero que sin embargo no es efectivo que dicho gravamen, al proyectarse indefinidamente, impida que se respete el contenido patrimonial del derecho de propiedad. Previo a la dictación de la Ley 20.791, Inmobiliaria Quilicura tenía un anteproyecto aprobado, documento que, por señalarlo expresamente la ley, mantiene su vigor. Pero a este respecto cabe hacer la diferencia entre anteproyecto aprobado y permiso otorgado. No hay duda en doctrina entre quienes se dedican al negocio inmobiliario ni entre los directores de obras municipales que los anteproyectos aprobados no suponen derechos adquiridos que en su calidad de tal puedan ser patrimonializados. Por el contrario, constituyen más bien meras expectativas. De esta forma, no se atenta contra la esencia del derecho de propiedad. Se vulnera cuando una ley ordena un gravamen de tal naturaleza que implique la privación de este derecho o la pérdida total de uno de sus atributos. En este caso, la propiedad se mantiene, el derecho a uso y goce también, y tan solo se ve limitado el de disposición y solo de manera relativa conforme lo dispone la norma que se cuestiona. Luego, en segundo término, respecto a la supuesta vulneración a la esencia del derecho de propiedad desde el artículo 19, numeral 26, expone el Consejo de Defensa del Estado lo siguiente: la planificación territorial de nivel intercomunal responde a plazos que abarcan periodos de tiempo mayores, no resultando factible prever con antelación la fecha exacta de materialización y, por ende, consultar los fondos necesarios en el año presupuestario. De ahí que no resulte factible, comenta, aplicarle los criterios de proporcionalidad del modo que el requirente entiende, por cuanto, por definición, un plan regulador se proyecta y materializa en el tiempo de forma continua y no se agota en su aplicación. Tercero, respecto de la supuesta vulneración del derecho de igual repartición de cargas públicas, alegado desde el artículo 19, numeral 20 de la Constitución. Comenta el ente fiscal que aplicar una afectación de esta naturaleza radica en la función social que cumple la propiedad, prevaleciendo el interés general de la comunidad. Aun cuando se concordase que esta limitación debiera ser compensada económicamente, mientras no se expropia, es la propia Constitución la que lo impide, por cuanto solo reconoce el derecho a indemnización ante la privación del derecho de propiedad y no con respecto a su limitación.
Y finalmente, respecto de la alegación en torno a la vulneración del derecho a desarrollar una actividad económica desde el artículo 19, numeral 21 de la Carta Fundamental, el Consejo de Defensa del Estado refiere que no se discute la necesidad de certeza jurídica que requiere el negocio inmobiliario, pero en el caso de estos autos se trata de una declaratoria de afectación a utilidad pública establecida por ley general en atención a la función social que cumple el derecho de propiedad. Una afectación como la descrita resulta una medida de excepción a ser aplicada y como tal no puede pretenderse que se haga cargo de todas las situaciones que puedan producirse con ocasión de su aplicación. Luego del anteproyecto existe, el permiso fue otorgado de manera tal que el interesado puede desarrollar del todo su proyecto inmobiliario con las previsiones exigidas por la norma cuestionada en estos autos. Por todo lo expuesto, solicita que sea desestimada en todas sus partes la impugnación de Fojas 1. Concluyo señalando, señor presidente, que a Fojas 236, con fecha 14 de diciembre, la parte requiriente acompaña informe en derecho del profesor doctor Manuel Núñez Poblete. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No sé. Una pequeña precisión, ¿Sí? que el Consejo de Defensa del Estado no representa a la Municipalidad de Quilicura, solamente actúa por el Fisco de Chile. ¿Cómo no? Entonces, en primer término, por la requirente Inmobiliaria y Comercial Quilicura Limitada, tiene la palabra don Eduardo Cordero Quinzacara. Adelante, por favor. Muy bien, señor presidente. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, vengo a alegar ante estos estrados por Inmobiliaria Comercial Quilicura Limitada, en adelante Inmobiliaria Quilicura, solicitando desde ya que se acoja el presente requerimiento y, por lo tanto, que se declare que el inciso primero del artículo transitorio de la Ley 20.191, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de afectación a utilidad pública que establece los planes reguladores, sea declarado inaplicable respecto de la causa que actualmente se tramita ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en donde se ha presentado un reclamo de ilegalidad municipal en contra de 9 certificados de informaciones previas emitidas, en este caso, por la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Quilicura. En primer término, debo señalar que la norma impugnada, en este caso el artículo 38 de la Ley 20.791, en abstracto, con carácter general y absoluto, declara de utilidad pública una serie de terrenos que están destinados, en este caso, a circulaciones, a parques, a plazas y los ensanches que ellos corresponden, que hubieran sido así considerados con anterioridad en virtud de las leyes 19.939 y 20.331. Lo hace con carácter general de abstracto y quiero insistir mucho en este punto, porque el carácter general de abstracto que tiene una norma puede impactar de manera distinta a situaciones de carácter concreto y particular, como lo voy a demostrar acá. Porque el objeto justamente del requerimiento es dar cuenta de que esta norma, en el caso particular de Inmobiliaria Quilicura, produce efectos de carácter inconstitucional al vulnerar, en este caso en particular y concreto, lo dispuesto en los artículos 19, número 24, 21, 20 y 26 de la Carta Fundamental. En primer término, y con la venia del señor presidente, quiero mostrar a qué se refiere o a qué comprende este requerimiento. Esta imagen que está ahí corresponde justamente a los terrenos, está indicado en azul y en verde, que son de propiedad Inmobiliaria Quilicura. Para que tengan una referencia, esto corresponde, estos terrenos están ubicados en la ladera norte del Cerro Colorado y el Cerro Renca, ¿ya? Esto es la ruta Américo Vespucio y por lo tanto están justamente al sur de Américo Vespucio y al norte justamente de estos cerros. En total comprende 180 hectáreas el proyecto que estoy señalando. Y es un punto, muy relevante, porque lo que señala justamente el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad es que se pretende desarrollar un proyecto inmobiliario sobre 180 hectáreas respecto de un área que el año 1994 fue declarado de utilidad pública para efecto de hacer un área verde de uso público por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Sin embargo, y acá voy al caso en concreto, y si se me permite la siguiente lámina, la verdad es que esto es bastante relativo, porque de las 180 hectáreas que comprende este terreno, y ahí está la imagen y voy a dejar también la minuta, el proyecto solamente se desarrolla en 89 hectáreas. ¿Por qué? Porque parte de esta cesión va para equipamiento municipal, 2,2 hectáreas, equipamiento privado, 18,7 hectáreas, y es acá donde me quedo detener. Cesión área verde municipal se entregan 19,6 hectáreas, y para parques 45 hectáreas. Y está todo indicado justamente en el desarrollo del proyecto inmobiliario, todo va a ser parque, que está vinculado, y así fue aprobado, tanto en el anteproyecto como en el permiso. Esto es un punto bien relevante en la forma como se genera el equilibrio del desarrollo de un proyecto inmobiliario, a propósito justamente de generar, mediante mecanismos que la propia Ley General de Urbanismo y Construcción permite, áreas de uso público, como ocurre en el caso que estoy mencionando.
Y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, buena parte de los terrenos van a ser, producto de la acción de una entidad privada, generar un espacio público de cierta relevancia. Quiero dar cuenta acá también qué es lo que va a significar si ustedes van justamente por Vespucio y ven hacia arriba. Esto es lo que actualmente tiene, en este caso, el Cerro Renca y el Cerro Colorado, la ladera norte, y así sería el impacto que tendría este proyecto en cuanto al estándar de calidad que tienen cada una de las viviendas que se van a desarrollar. Y quiero hacer presente que todo lo demás va a ser destinado a área verde y parque, que va a ser objeto de sesiones. ¿Y por qué quiero insistir en el punto a propósito del efecto que se va a producir en este caso en particular? Porque, en definitiva, se hace una declaratoria de utilidad pública y, como se va a demostrar, la declaratoria de utilidad pública no tiene una finalidad constitucional legítima, porque no ha existido y no existe posibilidad alguna que estos terrenos puedan ser objeto de expropiación. Sin embargo, la carga está impuesta, y como la carga está impuesta, se impide, en la calidad que estoy mencionando, el desarrollo de este proyecto inmobiliario de la forma que estoy indicando, que genera áreas para el uso público y además también un desarrollo inmobiliario en los términos que estoy indicando a continuación. Y en estas condiciones hoy día, si ustedes van al lugar, se van a encontrar con el terreno. Eso es lo que está ocurriendo hoy día acerca de lo que se denomina la función social de la propiedad y cómo se tiene que desarrollar. Porque, me van a disculpar la expresión, esto lo decía mi abuelo, es como el perro del hortelano, no come ni deja comer. Es decir, señor, yo no tengo la capacidad de desarrollar el área verde y por lo tanto cumplir una finalidad constitucional de entregar bienes a la comunidad, pero tampoco le dejo a usted desarrollar un proyecto inmobiliario para que saque adelante algo que contribuye tanto al bienestar de la sociedad como también al desarrollo de una actividad económica de carácter lícita. ¿Cómo se produce este efecto? Y quiero también dejar en claro algunos puntos respecto de este proyecto. Como he señalado, son 180 hectáreas que fueron declaradas de utilidad pública el año 1994 por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Solo el año 2013 fueron liberadas. Es decir, casi 20 años después, nunca fueron expropiados. Y solamente el año 2013 se pudo dar norma a ese espacio de terreno a efecto de que pudiera desarrollarse desde el punto de vista urbanístico en la forma del proyecto que acabo de mencionar hace un minuto. 20 años. Pero, sin embargo, a pesar de que se dieron las normas el año 2013, la empresa presentó un anteproyecto, y vuelvo a insistir, en la calidad y estándar que acabo de mencionar acá, con una importante cesión de áreas verdes para el desarrollo del proyecto y además también de contribución a la comunidad, obtiene un anteproyecto desaprobado y además el año 2016 obtiene los permisos. Alguien podría decir, pero claro, si usted obtuvo los permisos, puede desarrollar el proyecto. ¿Bien? Pero resulta de que cuando se va a pedir los certificados de informaciones previas, en este caso la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Quilicura nos señala que todos estos terrenos están gravados, están declarados de utilidad pública porque ahí se restableció la vieja afectación del año 1994 en orden a que tenemos un parque metropolitano y por lo tanto es declarado de utilidad pública y el objetivo es la expropiación. La expropiación respecto de un proyecto que ya tiene permiso. Alguien podría decir, es que la norma respeta los derechos adquiridos que están en esos permisos, pero no es así. Todos saben que para desarrollar un proyecto inmobiliario, en primer lugar, de esta envergadura y de la naturaleza que tiene, se requiere financiamiento. Y la pregunta, ¿qué entidad va a otorgar un financiamiento respecto de un terreno que en el plano es parque metropolitano, que en el plano además está sujeto a expropiación? Pero pensemos en el caso hipotético, en el caso en concreto en que se desarrolla el proyecto, se obtiene el financiamiento que sea de carácter privado, se hace todo el esfuerzo, se hacen las sesiones, se hacen los viales, se construyen las casas y los departamentos. ¿Quién va a comprar un departamento en un terreno que jurídicamente es parque metropolitano y además también está sujeto a expropiación? Es la otra pregunta. Entonces, es necesario, es idónea que se imponga una carga de declaratoria de utilidad pública a un terreno, sabiendo que las condiciones que está, es decir, que tiene permiso, que eventualmente se puede desarrollar, nunca va a ser expropiado, primera cosa. Eso tiene que ver con la idoneidad. ¿Y cómo se puede imponer una carga de tal envergadura que al final el resultado que tenemos es justamente el que está ahí en la imagen, incluso se puede reiterar, porque esto es lo que está ocurriendo hoy día en este sector. Ahora bien, ¿por qué sostenemos en definitiva que acá se está produciendo para este caso en concreto una afectación de lo dispuesto en la Carta Fundamental? En primer lugar, y tantamente citada el artículo 19, número 24 de la Carta Fundamental, la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Pero yo me quiero detener en la segunda o en el segundo inciso del artículo 19, número 24, que dice:
Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una expropiación. Siempre que lo haga una ley, y la ley lo declara así, en virtud de una utilidad pública o interés nacional. Y ahí me quiero detener. Porque resulta de que en materia urbanística, uno de los instrumentos fundamentales que existe para la ejecución del plan regulador es la expropiación. Es decir, y de hecho por eso el artículo 59, que históricamente ha existido, permitía o permite esa forma justamente de acción. Cuando yo tengo que hacer parques, plazas, yo no puedo estar a la voluntad del propietario para llevar adelante este tipo de operaciones y por lo tanto tengo que expropiar. Pero para poder expropiar hay que declarar la utilidad pública y por lo tanto lo hace con carácter general, en este caso la Ley General de Urbanismo y Construcción. Efecto que se produce, se declara de utilidad pública y no se expropia. Y de hecho, nunca se expropia. Eso es lo que ocurre. Y no estoy exagerando, porque es un tema que por distintas razones me ha tocado estudiar con mucho detenimiento. Desde en Chile, cuando se dictan las primeras normas en materia de legislación urbanística moderna de 1874 en adelante, nunca se estableció un plazo para la expropiación. Basta solamente leer la prensa. En el Mercurio, por ejemplo, aparecían muchas cartas dirigidas justamente al director, entonces se decía que habían viviendas o terrenos que llevaban más de 60 años justamente en esa situación, declarados de utilidad pública y no habían sido expropiados. 50 años, porque el planificador con buena intención había considerado hacer grandes plazas, grandes avenidas, pero no tenía la capacidad económica para poder llevarlo adelante. Por lo tanto, se daba una figura bien particular. Se declaraba de utilidad pública, pero la declaración de utilidad pública es un medio. Es un medio para gatillar, ¿qué? La expropiación. Porque a pesar de que lo que muchas veces se piensa, la expropiación es una garantía para el particular. Porque en definitiva se le va a compensar por el daño patrimonial efectivamente causado producto de esta situación. Pero sin embargo, como no se gatilla la expropiación, se le impone el gravamen que implica frenar el desarrollo del proyecto y se le dice que la incertidumbre verá en su momento si existirá la posibilidad real o no de poder expropiar. Hasta el día de hoy no ocurrió. De hecho, cuando se restableció la declaración de utilidad pública, en este caso en octubre del año 2014, estoy hablando del 29 de octubre de 2014, han pasado ya 4 años y todavía no se ha hecho nada. Y por lo tanto ya tenemos en este caso casi 25 años con un terreno que no ha sido objeto de ningún tipo de expropiación y hoy día, según lo que se acaba de señalar, va a ser casi imposible que se lleve adelante algún tipo de operación en este sentido. Por lo tanto, por una parte, la declaración de utilidad pública que existe en este caso en concreto no está orientada a la finalidad constitucional que establece nuestra Carta, en orden a gatillar una garantía como es la expropiación en el sentido que acabo de señalar. Pero además se produce otro efecto respecto a las facultades esenciales del dominio, porque tradicionalmente se ha dicho que las facultades esenciales del dominio comprenden la facultad de usar, gozar y disponer. Pero tampoco en este propietario, a pesar de que puede desarrollar el proyecto porque tiene un permiso, resulta de que jurídicamente no lo puede, porque una de las facultades más importantes es la facultad de disposición. No puede entregar prácticamente en garantía esto porque está afecto a utilidad pública. Si llega a desarrollar el proyecto y pretende enajenar, colocarlo a la venta, tendrá que decir a las personas que quieran comprar ese terreno, o en este caso no los terrenos, sino que cada una de las unidades inmobiliarias, que esos terrenos son parques metropolitanos y que están sujetos a expropiación. Y bien es sabido que cuando se realizan este tipo de operaciones, los bancos, para otorgar créditos hipotecarios, porque son viviendas destinadas a clase media, piden que no esté sujeto a expropiación y acá ocurre justamente lo contrario. ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene alguna fundamentación que cuando uno ve el desarrollo de un proyecto inmobiliario se le diga, ¿sabe qué? Esto va a ser expropiado en los términos que hoy día ocurre? Vuelvo a insistir, no justifica nada la existencia hoy día de esta declaratoria de utilidad pública en los términos que acabo de señalar. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, sostenemos que acá está afectando la esencia de los derechos, porque el propio excelentísimo Tribunal Constitucional ha señalado que se impone una carga de tal naturaleza que afecta a la esencia cuando el derecho se hace irrealizable, casi imposible de llevar adelante. O en este caso, cuando el derecho en definitiva supone una carga que es totalmente desproporcionada, como ocurre en el caso que acabo de señalar. Y como corolario de aquello, sucede también que se afecta al principio, en este caso, de igual repartición de las cargas públicas. Porque en definitiva, la pregunta, ¿esta carga realmente va a cumplir el fin constitucional o la función pública que se desea? Vuelvo a repetir, y voy a insistir en el punto, el resultado es el que usted ve en las imágenes. El resultado es que no se permite desarrollar un proyecto que incluso a través de sesiones permite una mejora sustantiva a la ciudad, pero tampoco existe la posibilidad cierta de poder llevarlo adelante.
Se ha solicitado al profesor de Derecho Constitucional, don Manuel Núñez, un informe en Derecho a efecto de ver cuál es la situación que ocurre en los ordenamientos comparados. Y sabiendo y teniendo presente que la situación de nuestro ordenamiento tiene que ser reflejo de lo que establece la Carta Fundamental, sí hay algunos parámetros y alguna métrica que nos puede servir de referencia para comprender lo que ocurre. Y uno se lleva la sorpresa de que el tema está bastante zanjado en el derecho comparado, porque esto no es nuevo lo que está ocurriendo acá en Chile. Lo curioso en Chile es que hemos tratado de solucionar el problema, pero hemos vuelto, en este caso, a una suerte de involución a un régimen de declaración de utilidad pública indefinida en el tiempo, sin certidumbre acerca de que si algún momento va a cumplir la función que la Constitución les manda, que es realmente expropiar. ¿Y cuál es el resultado de este estudio? Primero, que en Italia, desde el año 1960 en adelante, la jurisprudencia constitucional italiana es constante y reiterada, y aparece bien documentado en el informe, en el sentido de que esta suerte de preordenación a la utilidad pública, como lo dice la nomenclatura italiana, cuando es permanente e indefinida, es contraria a la Carta Fundamental. Otro ejemplo, en el derecho español, dos instituciones claves. Primero, existe la figura de la caducidad. 5 años puede estar un bien afectado si no se produce la extinción de la declaratoria y revierte, como es natural, a las facultades que tiene el propietario. Pero también hay una institución que no existe en Chile. Es que el procedimiento de expropiación puede ser a instancia de parte. Es decir, uno inicia el procedimiento de expropiación y por lo tanto no solamente de oficio como ocurre en Chile, sino que es el propio afectado el que puede mover el expediente expropiatorio y se determina objetivamente el valor del bien que se va a expropiar. Cosa que en Chile, repito, no existe la posibilidad de que lo lleve adelante en este caso la empresa, porque por último dijeran, ¿sabe qué? ¿Usted puede gatillar el procedimiento de expropiación porque está declarado de utilidad pública? No. ¿Pero por qué no? Porque no tengo los recursos para llevar adelante esta tarea. En Alemania tienen un Código Federal de la Construcción y establece que si un inmueble está afecto por más de 4 años a un congelamiento, comienzan instancias de compensación, que es la manera justamente en que se lleva adelante este tipo de procedimientos. Por lo tanto, como he dado cuenta en esta relación, lo que está ocurriendo con el proyecto que se está colocando acá es justamente eso. Y solamente a modo de resumen y para que quede más o menos en contexto lo que estoy señalando. 180 hectáreas que el año 1994 fueron declaradas parque metropolitano, que nunca fueron expropiados y tampoco existe posibilidad a futuro de que sean expropiados, que el año 2010 caducó, el año 2013 se le dio norma, se presentó el proyecto a los términos que acabo de señalar acá y da constancia a propósito de los permisos que están aprobados con todas las sesiones que he indicado, y el año 2016 tiene este permiso y aparece esta norma con carácter general, absoluta, sin considerar las circunstancias del caso en particular, porque eso es lo particular de esta norma transitoria. Normalmente las declaraciones de utilidad pública, como lo dice el artículo 59, lo hacen los instrumentos de planificación territorial considerando las circunstancias de cada caso particular. Esta ley lo hace con carácter general. Y como lo hace con carácter general, se dan estas circunstancias que acabo de indicar a propósito del proyecto que estoy mencionando, Mirador, de Lo Campino, que se ve seriamente afectado a la posibilidad de poder llevar adelante este tipo de iniciativa. Por lo tanto, en virtud de lo expuesto y conforme a las normas constitucionales citadas y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, solicito a vuestra señoría excelentísima tenga bien, en primer lugar, acoger este requerimiento y declarar que el inciso primero transitorio, del artículo transitorio de la ley 20.191 es inaplicable por violentar lo establecido en los artículos 19, número 20, 21, 24 y 26 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, que resulta inaplicable en la causa que actualmente se ventila ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en orden a declarar, además, la ilegalidad de los certificados de informaciones previas que hasta el día de hoy siguen señalando que estos terrenos están declarados de utilidad pública y son, por lo menos en la hipótesis o en la teoría, expropiables. Muchas gracias. Gracias a usted. Voy a dejar una minuta a su disposición. ¿Cómo no? Y también las mismas láminas para que también las pueda tener la posibilidad de verlas. Muy bien, gracias. Enseguida, por el Consejo de Defensa del Estado, tiene la palabra don Francisco Pfeffer. Adelante. Con la venia. ¿25 minutos Sí, pedido? sí, perfecto. Con Ya, la venia, adelante. presidente, alego en representación
del Consejo de Defensa del Estado y, como dije en la precisión anterior, no en representación de la Municipalidad de Quilicura, que evacuó el traslado de manera independiente a lo que dijo el fisco. A fin de que se rechace en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad en la forma como aquí ha sido explicado tanto por el señor relator como por el colega que patrocina el requerimiento. En primer lugar, excelentísimo tribunal, una explicación de contexto. Todos probablemente nos recordamos la polémica que surgió con motivo de los guetos verticales en la comuna de Estación Central. Recordamos, ¿no es cierto?, las fotos que aparecieron en la prensa, estos edificios de 21 pisos, uno mirándose al otro, los vecinos prácticamente se pueden saludar, enfrentados a los balcones, o más de 21 pisos, con 1 o 2 ascensores para atender el servicio de cientos de departamentos. Y se llegó a esa realidad porque, según se dijo con posterioridad, no existía un plan regulador que normara la forma en que debía construirse, las alturas de los edificios, la cantidad de departamentos por edificio, la cantidad de ascensores que tienen que tener edificios de esa envergadura. ¿Qué ocurre allí, excelentísimo tribunal? Que frente a la pugna del interés privado por el lucro, por la ganancia legítima y el interés de la dignidad humana, por falta de una regulación se impone el lucro, el beneficio, porque claramente el construir un edificio de 21 pisos en un terreno pequeño es porque se va a rentabilizar la inversión y la inmobiliaria probablemente va a ganar mucho dinero. En el caso que nos convoca, excelentísimo tribunal, estamos enfrentados a una situación, si bien no igual, pero con cierto rango de equivalencia. Porque tenemos a una inmobiliaria que compró los terrenos en el año 97, en el 98 y el último año, el 2015. Y los compró a sabiendas de que el plan regulador metropolitano de Santiago, que tiene vigencia del año 1994, consideraba como parque a los cerros de Quilicura y de Renca, en donde actualmente se pretende desarrollar ese proyecto inmobiliario. O sea, cuando compró, sabía que existía en esa zona la asignación de uso de suelo para el parque metropolitano. Y todos sabemos, excelentísimo tribunal, que hacer ciudad significa planificar en el tiempo, no en el corto plazo, no de aquí a mañana, no de aquí a un par de años, sino que de aquí a muchos años, 30, 40, 50 años, planificar el desarrollo de una ciudad. Hacer ciudad significa planificar el desarrollo de la ciudad a largo plazo, 50, 60 y muchos años. Mi distinguido colega aquí cita en el informe en Derecho que acompaña la legislación que tenemos decía, en Alemania, en Italia, en España. ¿Qué nos llama la atención de ese informe en Derecho? Todos países desarrollados con Producto Interno Bruto que supera los $70.000, que el producto per cápita es superior a los $45.000. ¿Por qué no nos comparamos o por qué no se pide un informe en Derecho con la regulación existente en países que cuentan con la misma capacidad económica, que cuentan con los mismos recursos públicos y que cuentan con la capacidad financiera para desarrollar los parques consultados en los instrumentos de planificación territorial desde el año 1994? Porque si nos comparáramos con Bolivia, con Argentina o con Paraguay, probablemente la legislación no es tan favorable o tan compensatoria para el dueño de la propiedad, porque los recursos públicos en esos países versus estos países claramente presentan una distancia gigantesca. Entonces, el hacer ciudad y planificar el desarrollo de una ciudad es un horizonte de tiempo de 40, 50 años. Y por eso que los principales instrumentos de planificación urbana o del desarrollo territorial lo consultan los planes reguladores. Y según sea el ámbito de competencia de la autoridad, tenemos a los planes reguladores comunales, dentro de la comuna, intercomunales cuando afectan a varias comunas o nacionales. Y en el caso en particular, el plano regulador de la región metropolitana de Santiago,
que, insisto, desde el año 1994 ya consideraba a los terrenos que vimos en las imágenes como parte del parque metropolitano. Parque metropolitano, como a todos nos consta, no se ha desarrollado ni se ha construido de un año para otro, sino que se ha construido en la medida de que se cuente con recursos públicos para materializar las expropiaciones. Y hoy día tenemos un Parque de los Reyes, que forma parte de ese parque metropolitano, que no lo teníamos hace 10 años atrás. ¿Por qué? Porque los recursos públicos tienen prioridad en su gasto y se van destinando en la medida de lo posible al desarrollo de hacer ciudad. Y hacer ciudad significa respetar la dignidad humana, valor que la Constitución Política de la República asegura desde el artículo 1. Dignidad humana que significa no estar enfrentado en los guetos verticales, mirándole el balcón al vecino, o tener que esperar media hora para que el ascensor lo traslade del piso 1 al piso 21. Porque esa es la realidad a que nos conduce la falta de regulación o la imposición o la anteposición del interés privado, del lucro, al interés social de dignidad del ser humano en el hacer ciudad, en contar con áreas verdes, parques, lugares de esparcimiento. Chile, estadísticamente, es el país que menos metros cuadrados por habitante tiene en relación a los parques o a las áreas verdes. O sea, hay una concentración de habitantes por metro cuadrado que no es comparable con ningún país. O sea, carecemos de áreas verdes. ¿Y por qué? Básicamente por la falta de recursos públicos para materializar la expropiación a partir de declaraciones de utilidad pública. Ese es el contexto, excelentísimo tribunal, en que tiene que ser analizado este caso en concreto. Porque efectivamente se dictaron en su época, como lo dijo mi distinguido colega, las leyes 19.939 y la 20.331, que establecieron plazos de caducidad para las declaraciones de utilidad pública, de 5 a 10 años y luego se prorrogó por 1. Pero, ¿por qué el legislador volvió a retomar la idea de que la caducidad afectaba el interés social, afectaba el bien público? Porque se dio cuenta que al no existir la declaración de utilidad pública, la expropiación aumentaba significativamente de precio. Pensemos, ilustrísimo tribunal, excelentísimo tribunal, la foto que aquí nos he mostrado. Si el día de mañana se cuenta con los recursos públicos para expropiar el cerro de Quilicura y el cerro de Renca, para darle la continuidad al parque metropolitano, que es un tremendo parque que le da oxígeno y áreas verdes a la ciudad de Santiago, si el día de mañana se puede materializar esa expropiación y ya está construido el anteproyecto que la inmobiliaria quiere desarrollar, ¿cuánto le va a costar al fisco? ¿Le va a costar lo mismo que expropiar un cerro pelado? ¿O le va a costar mucho más caro que expropiar casas, edificios, etcétera, y todo lo que vimos aquí? Mucho más dinero involucrado. Entonces, el sentido que tuvo el legislador de la ley 20.791, como consta en el mensaje de la ley, en la historia de la ley, fue precisamente este concepto de la planificación territorial en el largo plazo. Y que la experiencia que se tuvo por la caducidad de las declaraciones de utilidad pública en 5 o en 10 años, prorrogados a 1 año, fue desastrosa, porque impidió el desarrollo de los planes territoriales, de estos instrumentos de planificación territorial consultados en los planes comunales e intercomunales. Hizo mucho más cara la expropiación porque ya se habían desarrollado proyectos que finalmente tuvieron que ser expropiados. Se dijo aquí que el sentido de los certificados de informaciones previas que había otorgado la Municipalidad de Quilicura solo buscaban impedir el desarrollo del proyecto inmobiliario. No es así, excelentísimo tribunal. Lo que busca ese certificado de informaciones previas es reflejar cuál es la normativa urbanística aplicable y vigente a la fecha a que debe someterse ese proyecto. Y si parte de ese proyecto consulta terrenos que han sido calificados como parques, según las definiciones que están en la Ley General de Urbanismo y Construcción, esos terrenos tienen que mantenerse como tal, porque desde el origen del año 94 se sabía que allí estaba la proyección en la construcción del Parque Metropolitano de la ciudad de Santiago. Y tanto es así que ese fue el espíritu de la Ley 20.791, que el artículo 59 de la ley, ¿qué es lo que dice? Establece
que es la regla general, porque el artículo 59 es la regla general y el artículo primero transitorio es la excepción. Y toda excepción tiene que interpretarse, como bien lo sabemos, de manera restrictiva. El artículo 59 dice que en materia de declaratoria de utilidad pública se adjudica en dicha calidad y sin plazo de término o caducidad todos los terrenos consultados en los planes reguladores comunales, planes reguladores intercomunales y planes seccionales destinados a calles, plazas, parques, incluidos sus ensanches, en las áreas urbanas, así como los predios situados en el área rural que los planes reguladores intercomunales destinen a vialidades. Esa es la regla general. O sea, a partir de la vigencia de esa ley y desde que cesa la caducidad del año 2004, se restablece o se reimpone esta afectación de declaración de utilidad pública. ¿A qué terrenos? A aquellos terrenos que los planes reguladores estaban consultados con estas calificaciones. Vuelvo a leer. Plazas, parques, incluidos sus ensanches. ¿Y qué dice el plan regulador de la región metropolitana aprobado en el año 1994? Que los cerros de Renca y de Quilicura son o tienen como destino en el uso del suelo Parque Metropolitano de la Ciudad de Santiago. O sea, esa es la regla general que aplica el artículo 59. ¿Y qué es lo que dice el artículo primero transitorio? Si el artículo primero transitorio es una excepción al artículo 59. ¿En qué sentido? En el sentido que el artículo primero transitorio, en el inciso primero, declara que los anteproyectos aprobados durante el periodo de desafectación podrán ejecutarse, porque los derechos están incorporados al patrimonio del solicitante, ejecutarse respetando las normas urbanísticas vigentes a la fecha de la ejecución. ¿Y cuáles son las normas urbanísticas vigentes a la fecha de la ejecución? Lo que dice el plan regulador de la región metropolitana y que califica a ese cerro de Renca y de Quilicura como parque metropolitano de la ciudad de Santiago. Y los incisos segundo y el inciso tercero son situaciones de mayor excepción todavía, porque facultan a la autoridad correspondiente a desafectar aquello que el artículo 59 había afectado cuando se producen ciertas incongruencias y cuando afectan derechos realmente adquiridos. Pero el inciso primero no dice relación con aquello. El inciso segundo y el tercero, como probablemente aquí se va a discutir, se refiere justamente a la facultad que el legislador le da a la autoridad administrativa para desafectar aquello que el artículo 59 estaba afectando con la declaración de utilidad pública. Excelentísimo Tribunal. Este excelentísimo Tribunal ya se ha pronunciado sobre este tema en 3 sentencias. El rol 3250 de 16 del 3 del 4 del 2018, el rol 3208 del 5 del 4 del 2018 y el rol 3063 del 21 del 6 del 2018. ¿Y qué ha dicho el excelentísimo Tribunal Constitucional sobre estos aspectos? Voy a leer, con la beneficio del presidente, algunas partes de esta sentencia, los considerando, y sobre todo el considerando séptimo, que dice: los criterios interpretativos que guiarán esta sentencia son los siguientes. Primero, que el objeto de la acción de inaplicabilidad se debe centrar en el supuesto efecto inconstitucional de la norma y no en la actuación u omisión de algún órgano del Estado. No viene al caso. Segundo, que lo impugnado son los hechos acontecidos con anterioridad a la dictación de la ley 20.791, que es el caso, porque aquí el permiso se obtuvo, las propiedades se adquirieron antes de la vigencia de la ley. Tercero, que la declaratoria de utilidad pública está rodeado de garantías constitucionales, el Estatuto Constitucional de la Expropiación y la intervención del legislador. Aquí el legislador fue el que declaró de utilidad pública en el artículo 59 los terrenos que en los planos reguladores respectivos estaban asignados como parque, plaza, vía de esparcimiento, a ser ciudad en beneficio de los ciudadanos. Cuarto, la renovación, y esto lo medular,
la renovación de las declaratorias de utilidad pública por parte del legislador y que habían sido caducadas son conformes a la Constitución. La renovación de las declaraciones de utilidad pública por parte del legislador y que habían sido caducadas, que es el caso, son conformes a la Constitución. Sexto, el legislador protegió los derechos adquiridos y no las meras expectativas, asunto que determinará el juez de fondo. Séptimo, la Constitución no protege una propiedad ni una especie de derecho de propiedad sobre normas, evidente. Octavo, con la desafectación no se afecta el derecho a desarrollar la libre iniciativa económica, que es justamente una de las garantías que aquí se dice serían vulneradas. Y noveno, que las declaratorias de utilidad pública están sometidas a un régimen de igualdad de cargas dependiendo del marco de sus compensaciones, que también aquí se denuncia esa garantía como afectada por la vigencia del artículo primero transitorio. Y las otras tres sentencias que se mencionan o que cito van en la misma línea. No voy a entrar a analizar el contenido de los considerandos porque más que nada es el desarrollo de estos criterios interpretativos que están señalados en el considerando séptimo. Ahora, dijo mi distinguido colega que este predio, o sea, más que el predio, el Cerro Colorado y el Cerro de Renca, que están en la comuna de Quilicura, nunca va a ser expropiado. La verdad que no conozco cuál es la fuente de esa información, porque si bien desde el año 1994 no lo ha sido, podría serlo en el futuro. Nadie tiene la capacidad de visualizar el futuro con tanta certeza. Y que no se hacen expropiaciones en este país es también una afirmación no efectiva. Basta con leer el diario oficial los días primeros de cada mes y los días 15 de cada mes para leer una larga lista de decretos expropiatorios que permiten hacer ciudad en beneficio de la dignidad de los ciudadanos de este país. Y son miles de millones de pesos que el fisco destina al ensanchamiento de calles, a la construcción de parques, a vías de circulación, áreas verdes. Y eso simplemente se constata leyendo los días 1 y 15 el diario oficial, en donde hay una inmensa cantidad de expropiaciones. Luego, si no se ha hecho hasta ahora, la expropiación del parque, digamos, del Cerro Colorado y de Renca de Quilicura, no significa que en el futuro no se vaya a hacer, y se va a hacer claramente porque está afecto a declaración de utilidad pública y es la continuación del parque metropolitano que dota de áreas verdes y de oxígeno a la ciudad de Santiago. Entonces, tampoco es efectiva aquella afirmación que hace mi distinguido colega de que este es el caso del perro del hortelano, que no deja comer, no hace ni deja comer. Porque aquí sí se hace, y se hace mucho, en beneficio de la ciudad, y en beneficio de las áreas verdes, y en beneficio de construir una mejor ciudad para todos los ciudadanos, y no solo en beneficio de la inmobiliaria, que quiere evidentemente lucrar con el desarrollo de su proyecto y que va a ser mucho más caro el día de mañana expropiar para construir el parque metropolitano que está definido en esa línea desde el año 1994. Ahora, ¿por qué no se están afectando, y con esto voy terminando, excelentísimo tribunal, por qué no se están afectando las garantías constitucionales que mi distinguido colega denuncia en el requerimiento de inaplicabilidad? Primero, porque el derecho de dominio, tal cual como está concebido y regulado en el artículo 19, número 24 de la Constitución Política que todos conocemos, establece claramente que es la ley la que establece el modo de adquirir el dominio, que no viene al caso, y es la ley la que determina las limitaciones y obligaciones que impone la función social de la propiedad en cuanto al uso, goce y disposición de ella. Y que no se puede afectar la esencia del derecho de propiedad. ¿Y qué significa esto de la esencia del derecho de propiedad? Tengo aquí a la vista la definición que el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice o explica el significado de la palabra esencia. Naturaleza de las cosas,
lo permanente e invariable en ellas, lo que es el ser, el es, lo que es permanente e invariable en ellas. Y la pregunta que hay que hacerse, la declaración de utilidad pública que restableció la ley 20.791, ¿afecta a la esencia del derecho de propiedad de la inmobiliaria requirente? Y la respuesta clara y categórica es no. Porque no afecta la esencia de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio. O sea, no afecta el modo de adquirir. No afecta la facultad de usar, que la puede hacer la inmobiliaria. Cuando ellos compraron, sabían que estaban afectos a declaración de utilidad pública. ¿Compraron para qué? Para usar en esas condiciones. Gozar. Cuando ellos compraron, sabían de que estaba afecto a declaración de utilidad pública para gozar en esos términos. Y disponer que con la declaración de utilidad pública que existía a la fecha en que compraron, sabían que tenía una limitación en el dominio. Esa circunstancia es la que simplemente se restablece por la ley 20.791. Por lo tanto, en nuestra opinión, no hay afectación esencial del derecho que él había adquirido, porque lo que adquirió es exactamente igual a lo que tiene hoy día en cuanto a sus facultades de uso, goce y disposición. Y bien se sabe que un anteproyecto no otorga más derechos adquiridos, o sea, no otorga derechos adquiridos, pero el único derecho adquirido que sí incorpora al patrimonio de la inmobiliaria es al seguir tramitando el proyecto definitivo, que ese no fue conculcado ni afectado por la ley 20.791. Pero cuando se obtiene ese permiso, que como aquí se recordó, fue en el año 2016, ya estaba en vigente la ley 20.791, que había declarado de utilidad pública, afecto a utilidad pública, los mismos espacios de terreno que ellos habían comprado con la misma afectación que tenía la fecha de adquisición. Entonces, el derecho a seguir tramitando el proyecto no se le afecta, lo tramitó, obtuvo el permiso, pero bajo la condición vigente a la fecha en que el permiso va a ser otorgado, o sea, con la ley 20.791 en vigencia, que restablece en el artículo 59 la declaración de utilidad pública, siendo, insisto, el artículo primero transitorio una excepción que faculta a la autoridad administrativa, el legislador lo habilita, para desafectar algunos bienes por temas de incongruencia que se habrían producido por el lapso intermedio. Pero la regla general está en el artículo 59, que es reiterado en la norma primera transitoria de ese artículo. No hay entonces, en nuestra opinión, afectación de la garantía del derecho de propiedad, porque el contenido patrimonial del derecho que hoy día ejerce la inmobiliaria es exactamente igual al contenido patrimonial del derecho que adquirió en los años que cité, fecha de adquisición del 97, 98 y el 2015. Tampoco hay, excelentísimo tribunal, afectación a la igualdad en las cargas públicas y a la esencia del derecho por la razón que dije, que se indica como afectado numeral 26 de la Constitución, que significa afectar en la esencia del derecho, y no se afecta en la esencia del derecho cuando no se afecta a ninguno de los atributos del dominio, o sea, la facultad de uso, goce y disposición, que lo sigue teniendo en las mismas condiciones que lo tenía a la fecha en que adquirió el predio. O sea, ni el numeral 24, ni el numeral 26, ni tampoco los otros numerales que se han citado como infringidos, el 20 y el 21, porque no hay afectación, digamos, no se vulnera la garantía de igualdad en las cargas públicas, porque, insisto, él cuando compró lo hizo en ciertas condiciones que hoy día se le siguen respetando o se le siguen manteniendo. Como estoy en el tiempo, excelentísimo tribunal, solicito el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad, invocando los precedentes previos que han emanado de este excelentísimo tribunal constitucional, que fueron indicados en los roles citados, y sobre todo teniendo presente de que lo medular en esta discusión es la planificación territorial de hacer ciudad con dignidad para las personas. Y eso es la garantía constitucional más importante que debe ser defendida por este excelentísimo Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muy bien. Señora ministra, señores ministros, preguntas que hacer. El ministro, señor Vázquez.
Buenos días, señores abogados. Una pregunta al abogado del Consejo de Defensa del Estado. Porque usted ha afirmado que, en definitiva, los permisos, las autorizaciones, los anteproyectos, etcétera, generan simplemente una mera expectativa y un permiso para la tramitación de un proyecto. Sin embargo, la Ley General de Urbanismo y Construcción y la propia ordenanza señalan una cosa distinta, porque en el fondo señalan que los anteproyectos, dice, en el fondo establecen y fijan, una vez aprobados, fijan las normas urbanísticas sobre las cuales se va a aprobar eso. En consecuencia, si se fijan las normas urbanísticas, se fijan los derechos respecto de esa construcción. No fija simplemente un mero íter de tramitación o de procedimiento para la aprobación de los proyectos de edificación. Fija las normas y, en consecuencia, fija los derechos sobre los cuales se va a desarrollar el ius edificandi. En consecuencia, me gustaría que me precisara ese punto. Bueno, efectivamente fija las normas urbanísticas y el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción da respuesta a esa inquietud, porque efectivamente se refiere a que el anteproyecto aprobado da el derecho a seguir tramitándolo y fija las normas urbanísticas conforme a las cuales debe otorgarse el permiso. Eso lo dice efectivamente el artículo 116 en el inciso cuarto. Pero en opinión del Consejo de Defensa del Estado, según se explicó en el evacuo de traslado, esas normas urbanísticas están definidas en el plan regulador. Y en este caso en particular, en el plan regulador de la comuna de Quilicura, que desde el año 85, que es la fecha de su vigencia, había entendido que esos terrenos eran destinados como uso urbanístico a parques de la región metropolitana. Y como la norma urbanística vigente en el plan regulador era como destino de uso de suelo el parque metropolitano o la extensión del parque metropolitano, al momento de otorgarse el permiso se hace en base a ese plan regulador, que es el que consulta el uso del suelo. La misma pregunta al abogado de la parte requerente. Sí, señor ministro. Sí, me gustaría hacer una precisión sobre este punto porque, como bien usted señala, el artículo 116 establece que el anteproyecto aprobado y, en su caso, los permisos otorgados fijan las normas conforme a las cuales se va a regir y se va a ejercer el ius edificandi. En general, tanto la jurisprudencia como la doctrina nacional y comparada señala que la aprobación del anteproyecto y el otorgamiento de permisos permiten patrimonializar las normas de uso y edificación que están previstas en la normativa urbanística, que es justamente lo que ha ocurrido acá. Claramente tiene una naturaleza de carácter procedimental, pero es un tema de seguridad jurídica producto de las modificaciones que se pueden hacer a los instrumentos de planificación territorial. De tal manera que uno siempre señala que el derecho objetivo regulado en el instrumento de planificación se subjetiviza o patrimonializa una vez que se aprueba el anteproyecto, se otorga el permiso. Y quiero hacer una precisión porque, primero, hay que dejar en claro que en el caso que se está mencionando acá, la declaratoria de utilidad pública lo hizo el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el año 1994, pero no se ha dicho acá, o quizá no lo ha dicho con el énfasis que corresponde, que esa declaratoria caducó el año 2010. Repito, caducó el año 2010. Y a propósito de la pregunta que hace el señor ministro, el año 2013 la municipalidad estuvo obligada a dictar normas que permiten justamente el desarrollo de este proyecto. Y respecto de estas normas, no existiendo ya declaratoria de utilidad pública en el 2013, se presentó un anteproyecto que fijó las normas, luego se dictó la ley 20.791 y después se obtuvo el permiso. El tema es otro que estamos planteando acá. El tema, y por lo demás yo agradezco que lo ha señalado el colega acá, es que la declaratoria de utilidad pública que se está imponiendo es irreal, no nos da certeza acerca de cuándo va a ser la expropiación, pero reconoce la verdad. Reconoce que el único objetivo es impedir el desarrollo del proyecto inmobiliario porque la expropiación puede salir más cara, expropiación que no se sabe cuándo va a ocurrir. Simplemente eso, señor ministro. No habiendo más preguntas, concluida esta audiencia. Señor presidente, ¿Sí? le pido autorización.